Buenos días. Quiero, en primer lugar, desearles un feliz año nuevo, ahora 2025. Y esperamos que con las experiencias del pasado año hayamos aprendido para mejorar nuestras vidas para el presente. Quiero iniciar con este mensaje que el apóstol Pablo dirige a Timoteo, hablando de, como título, a ser llamados a ser diferentes. Entonces, el título sería Un llamado a ser diferente. Y nuestra época se caracteriza por la confusión teológica moral que cada día se va incrementando, el estar fuera de toda enseñanza literalmente bíblica. Hay mucha apostasía, es decir, gente que renunció al cuerpo de la verdad para poder hablar de sus propias fantasías en el nombre de Dios. O sea, hablar de la palabra usando un texto como pretexto para no cumplir la voluntad de Dios y crear un ambiente de bondad aparente, pero con una sobada de espalda empujándolos al infierno. Todo por no predicar la palabra tal cual está escrita en la Biblia. Ahora, dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así, en esta carta, Dios nos exhorta, como a Timoteo, a ser firmes, fuertes y a tener valor. Las palabras que describen mejor a esta carta son dos pequeñas palabritas, pero tú. Se repiten 4 veces en toda la carta a 2 Timoteo. Timoteo es llamado a ser diferente a los demás, a no ceder ante las presiones de la opinión pública, ni a conformarse al espíritu de su época, y a mantenerse firme en la verdad. Tú es el pronombre favorito de Dios en esta carta, porque Dios en ella habla muy claro contigo en lo personal, en lo íntimo. Y tú y yo necesitamos escuchar a Dios. Es a ti y a mí en lo personal a quien Dios se dirige en esta carta, en esta epístola. El apóstol Pablo es ya un hombre maduro y en una celda en Roma espera el momento de partir y estar con Dios. Él siempre había anhelado este momento. Dice Filipenses 1, 21 a 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Su trabajo apostólico ha terminado. Dice él, he acabado la carrera, en 2 Timoteo 4:7. Y por lo visto nadie pudo cambiar su propósito, el cual le expresó en Mileto unos 13 o 15 años atrás. En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gloria de Dios. Sería maravilloso que cada uno de nosotros, frente a la muerte y en las pruebas, pudiera expresar estas mismas palabras. Y si quieres hacerlo, proponte en tu corazón lo mismo que el apóstol Pablo se propuso con tal de terminar su carrera. Dice Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero su preocupación más grande es que la fe y la sana doctrina llegaron, o pudieran llegar, mejor dicho, a las futuras generaciones sin contaminación y sin alteración. Y este solemne cargo se lo está haciendo a su discípulo Timoteo. Deberá cuidar lo que ha recibido a cualquier costo y enseñarlo a hombres fieles, quienes también podrán enseñar a otros. En 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo es autor de esta carta. Se encuentra en una prisión muy dura en Roma, en las peores condiciones, tanto que se le hizo muy difícil a Onesíforo que lo pudiera encontrar, otro discípulo que lo estaba buscando. Y en 2 Timoteo 1:17 lo aclara. Dice, sino que cuando estuvo, o sea, Onesíforo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Se encuentra encadenado y en el apogeo de la persecución de Nerón, año 64. La tradición nos cuenta que murió decapitado, pero antes de morir pudo escribir esta última carta, que en forma consciente es su última voluntad y testamento. Cada uno de los que estudiemos esta carta debe saber que al hacerlo está adquiriendo una tremenda responsabilidad. El testamento será leído y cada uno está obligado a cumplir su voluntad divina, expresada por Dios a través de su siervo Pablo. Quizá te sientas incapaz para cumplir lo que aquí Dios te está pidiendo, pero será una ayuda saber que Timoteo, quien tenía que enfrentar la responsabilidad, se vio frente al mismo hecho. Lo que Dios le pedía excedía con creces su capacidad natural. Timoteo fue compañero fiel de Pablo durante 15 años desde su primer contacto en Listra. Hechos 16, 1-3 dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Timoteo le acompañó en su segundo y tercer viaje misionero y le sirvió a él como su brazo derecho en misiones especiales. Primera Tesalonicenses 3, 1 y 2 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y en 1 Corintios 4, 17 añade, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo consideraba a Timoteo como su hijo en la fe y su máximo colaborador. Y podría decir que a ninguno tenía del mismo ánimo. Dice Filipenses 2, 20-22, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscando lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús.
pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Timoteo, entre todos los que trabajaban con Pablo, era singular. Timoteo quedó como obispo en Éfeso y las tareas que ya se le habían encomendado eran muy grandes. Combatir a los herejes, ordenar la forma de trabajar, mantener limpia la iglesia, seleccionar y preparar discípulos, establecer ancianos y enseñar la sana doctrina. Todo esto viene en la primera carta a Timoteo. Pero ahora con esta carta, en esa segunda carta a Timoteo, se le pide más. Él debe preservar en forma intacta lo que Dios le había enseñado por medio de Pablo. Son los discípulos los que habrán de perpetuar la enseñanza. Ellos son los que heredarán de ti este profundo cargo que tú tienes por la iglesia y por la humanidad entera. Hay un cargo tremendo que Cristo colocó en el corazón de los convertidos, pero no todos reaccionan. Están muchos ocupados del qué dirán, de cómo me trataron, las divisiones, los pensamientos, todo esto está provocando una huida de las iglesias de muchos creyentes y también de principales colaboradores, porque han quitado sus ojos de aquel que los llamó de las tinieblas. Ahora, es importante, en primer lugar, que observemos que esta relativamente joven, Pablo era muy consciente de que estaba frente a un joven, y muy joven, no tan joven, pero yo creo que tendría algunos 20 y tantos años por ahí, pero tenía muchas cosas que ahorita observaremos, que lo podrían descalificar ante los ojos de cualquier otro maestro. Pero Pablo lo amaba y Pablo discernía que él era la persona indicada para heredarle este cargo de compartir las enseñanzas genuinas, literales e inclusive la forma de darlas a la siguiente generación de discípulos. Pablo le había exhortado que nadie lo despreciara por su juventud. Dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuando él comenzó su ministerio, yo creo que él tenía, pienso, como unos 20 años aproximadamente. Y ahora en este tiempo debe haber tenido unos 35 años aproximadamente, edad que los griegos consideraban todavía juventud. También lo exhorta a que huya de las pasiones juveniles. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Como ustedes ven, ese es un llamado de Dios a un joven a que sea diferente a los demás de su sociedad, que sea un joven impactante, impresionante en su conducta, en su hablar, en su forma de proceder. Es importante notar que lo que Pablo estaba edificando y construyendo era una columna poderosa para la iglesia. Y este era este joven, ¿no? En segundo lugar, vemos nosotros que aparte de ser joven, sin tener muchas cualidades, también era propenso a las enfermedades. Eran muy frecuentes en su vida. Y Pablo le dice en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En tercer lugar, también era de temperamento débil.
de carácter reservado. ¿Y saben qué? También era introvertido. Y evidentemente evitaba las tareas difíciles. 1 Corintios 16, 10 y 11 dice, y si llega Timoteo, lo dice a los de la iglesia de Corinto, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadlo en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Varias veces en esta carta, el apóstol le exhorta a que asuma su cuota de sufrimiento y que no tenga temor ni vergüenza. Dice 2 Timoteo 2, 1 al 3 y 4, 5, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en el capítulo 4, versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estas exhortaciones eran necesarias porque Pablo conocía las debilidades de Timoteo y podía recordar sus lágrimas cuando se separaron. Escribe también Pablo en 2 Timoteo 1:4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Su tendencia era más bien apoyarse que liderar. Sin embargo, la grandeza del servicio está siendo impuesta en este momento, como a otros que en un principio fueron muy renuentes a seguir a Dios al considerar sus habilidades naturales, pero que más tarde Dios pudo usar maravillosamente, como Moisés y Jeremías. Dice Éxodo 4, 10 al 12, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que veía al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y en Jeremías 1, 6 y 7 dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe, irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Es bueno recordar aquí que Dios no quiere nada de Adán, ni tampoco lo puede usar. Él solo te necesita a ti. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto a tomar tu responsabilidad y a que te sea impuesta la grandeza del servicio como a Timoteo, independientemente de lo que pase? Dice en Romanos 4, 19 y 20, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Como ustedes ven y oyen, la vida cristiana, la vida de un creyente verdadero, porque hay muchos falsos,
son llamados a una vida diferente, sobrenatural, a vivir por fe, siguiendo las instrucciones de Dios solamente escritas en la Biblia. Ahí tú vas a buscar la voluntad de Dios. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque queremos conocer la voluntad de Dios para nosotros. Y si queremos hacer la voluntad de Dios, pues tenemos que leer dónde están sus instrucciones. Y esto está en la Biblia. En cuarto lugar, la carrera del apóstol Pablo ha terminado. 30 años que pasaron rápidamente, pero vividos con intensidad para Cristo. Recuerda que no es importante cuánto tiempo vives, sino cómo lo vives. Pablo había predicado fielmente el Evangelio, había hecho discípulos, había plantado iglesias, había defendido la verdad. Ciertamente, había acabado la carrera y por lo pronto solo le esperaba en la meta que dice la corona de justicia. Esa es la recompensa de un siervo fiel, entre otras recompensas. Pero él se preguntaba, ¿qué pasaría con el Evangelio cuando él muriera? ¿Qué va a pasar? Muchos siervos de Dios que estamos ya en la tercera edad, pensamos mucho en la muerte, pero pensamos en la muerte porque queremos dejar un legado que le dé perpetuidad, que le dé continuidad a la enseñanza para que la obra que hemos edificado no se muera con nosotros. Y es lo que estaba haciendo Pablo. Pablo estaba muy deseoso de construir carácter, de compartir, edificar a su siervo. Y a él le estaba dejando esta tremenda responsabilidad y privilegio. Pero la persecución de Nerón estaba en su apogeo. Este terrible emperador romano, cruel, criminal, un tremendo hombre, malo, quien también estaba dispuesto a acabar con todas las sectas secretas, y entre ellas consideraba la secta de los nazarenos, los cristianos, incluyendo el cristianismo, como ahora se le denominó siglos después, del cual desconocía su naturaleza. Bueno, quiero decir que realmente fue en el tiempo, como dice Hechos de los Apóstoles, cuando ahí por primera vez se le llamaron al grupo de nazarenos, al grupo de los que seguían a Cristo, cristianos. Ahí por primera vez. Hacía poco que se había producido una apostasía casi total en Asia. Repito, la apostasía, la renuncia al cuerpo de la verdad bíblica. En 2 Timoteo 1:15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Como alguien dijo, el cristianismo, hablando humanamente, estaba al borde de la aniquilación. ¿Quién pues seguiría peleando la buena batalla? ¿Quién podría seguir guardando la fe? Al morir el apóstol Pablo, hoy tenemos que hacer una misma pregunta. ¿Quién de nosotros luchará por el Evangelio? ¿Cuántos aquí están dispuestos, como estuvo Pablo? En la primera carta a Timoteo, él ya había recibido el encargo de cuidar con seguridad el buen depósito. En 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Pero desde entonces la situación ha empeorado y el ruego de Dios a través de Pablo ahora es más urgente. Pues aquí le recuerda que ahora le toca a él
la responsabilidad de predicar y enseñar el Evangelio, de defenderlo de los ataques y falsificaciones y asegurar su exacta transmisión a las generaciones futuras. Hoy es tan urgente como en aquellos días que todos nosotros asumamos la responsabilidad de este mensaje, que podemos resumir en un cuádruple encargo. En el capítulo 1 dice, defender y guardar el Evangelio. Según de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En el capítulo 2 dice, sufrir por el Evangelio. Repito, el primero, defiende y guarda el Evangelio. Segundo, sufre por el Evangelio. Dice 2 Timoteo 2:3 y 8 y 9. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el 8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio. Y en el 9 dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En el capítulo 3 dice continuar con el Evangelio. Según Timoteo 3 y 14 dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y en el capítulo 4 nos indica el Señor proclamar el Evangelio. Según Timoteo 4, 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El mensaje de esta carta es urgente para cada uno de nosotros. Por todas partes vemos a los creyentes abandonando su firmeza y aún el Evangelio está en peligro de caer en malas manos. Necesitamos ser la nueva generación de Timoteos que esté dispuesta a cuidar el sagrado depósito del Evangelio que Dios nos ha dado. Dice 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. A proclamarlo, a transmitirlo puro y santo, no le añadas, no le quites, con una vida limpia, compártelo. Con una vida que tiene la misma entrega y transparencia que los que nos pasaron a nosotros la estafeta. No podemos pensar que a nosotros nos puede salir más barato. Si se requirió entrega para que el mensaje y la doctrina nos llegara a nosotros, se requiere la misma entrega de nosotros si queremos seguir adelante, para que las siguientes generaciones de creyentes no lo reciban adulterado, con falta de entrega, teniendo la información, pero no el espíritu de la entrega y la fidelidad. Y quiero decir, por último, dos citas. Según de Corintios 4:12, dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Y en 1 Corintios 4:12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Esta es la vida diferente de un verdadero creyente. Hace unos días, un pastor enseñó por YouTube diciendo que todo creyente, todo cristiano es un discípulo de Jesucristo. No es así, bueno, al menos en mi concepto, porque no todos están dispuestos a seguir los pasos del Maestro. Hay muchos cristianos nominales
Hay mucha gente que se congrega los domingos y es la única comida espiritual de toda la semana. Y el resto de la semana de la Biblia se olvidan. Así que, pero el discípulo, aquí está la diferencia entre un cristiano común a un discípulo verdadero, es que el discípulo diariamente vive, respira, come la bendita palabra de Dios. Todos los días trae cargo por salvar almas. Está en el trabajo, trae cargo por sus compañeros y sus patrones. Está en la facultad, en la escuela, en la primaria, secundaria, donde quiera que esté, ese muchacho que es un discípulo verdadero está compartiendo, siempre compartiendo la palabra con su vida, con su ejemplo y con sus preceptos. Entonces, un cristiano verdadero, hay muchos, pero discípulos, que son las columnas verdaderas de la iglesia, son el soporte de la doctrina, son los que han de perpetuar la enseñanza original, no se saldrán del camino, no se saldrán de la verdad, la defenderán aún con su vida. Y esto no lo hace cualquiera, lo hace uno que quiso y decidió vivir una vida diferente. Señor, ayúdanos a entender esto y ponerlo por obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Y este es el principio de una serie nueva que le he titulado, según el Timoteo, Acuérdate de Jesucristo. Esa es la serie. Segunda de Timoteo, Acuérdate de Jesucristo. Y el título de hoy es Un llamado a ser diferente. Dios les bendiga y tengan otra vez un deseo que tengo muy fuerte de que en verdad disfruten de un feliz año nuevo, lleno de pasión por Cristo, lleno de esperanza, siempre apuntando hacia adelante, porque lo mejor está por venir. Dios los bendiga.